Es un salmo muy conocido y os lo voy a leer, bueno, algunos versículos solo, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así el versículo 1. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentras un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Vamos al 10. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor, Dios, es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. Y el Señor no negará ningún bien a aquellos que hacen lo que es correcto. El 12 termina diciendo: qué alegría tienen los que confían en ti. Y el versículo 1 se centra en la morada del Señor, ¿no? En lo que era el templo. Qué bellas son tus moradas. Y que yo lo comparaba un poco a la situación actual, a la nuestra. Y qué bueno es que tenemos acceso a Dios no en un templo, no en un sitio, sino estamos a golpe de piedra de una oración, de leer la Biblia, ¿no? Y podemos deleitarnos de la misma forma que hacía el salmista en la presencia de Dios. Y lo que más me llamaba la atención es el versículo número 2, que dice: anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar. Y eso a veces me comparo, ¿no? con el salmista y digo, ¿hasta dónde llegan mis ganas? ¿Hasta dónde desfallezco yo por estar con el Señor, ¿no? Y lo que le pedí al Señor esta mañana es que me diera ese anhelo, por lo menos un poquito de Él, ¿no? Porque a veces, ya creo que con un poquito pues mejoraría muchísimo nuestro tiempo con el Señor, ¿no? Y ese es mi deseo hoy, que como iglesia podamos anhelar e incluso desfallecer de deseo por entrar en la presencia de Dios. Y luego quedarnos con los versículos finales, que son súper conocidos. De hecho hay esta canción de estos versículos, ¿no? Que dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Y yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Este deseo de poder estar en la presencia del Señor, este anhelo, este desfallecer si no lo estás, ¿no? Te tiene que llevar a desear con todas tus ganas, ¿no? Estar y valorar, sobre todo, estar un día en la casa de Dios reunidos, ¿no? Que está, aquí pone 1000, pero 2 también pone 1000. O sea, el estar en la casa de Dios, el estar juntos como iglesia, el estar en la presencia de Dios, es el mejor sitio donde podemos estar. Y no deberíamos escaparnos ni una sola hora del día de este lugar, ¿no? Y quiero que como iglesia pues hoy podamos pensar en esto, ¿no? Pensar en que la presencia de Dios, aparte de ser un regalo y aparte de ser un privilegio, es el mejor lugar donde podemos estar hoy. Y con este sentimiento, en este sentido, vamos a seguir alabando al Señor y aprendiendo más de Él. Os invito a orar. Queridos hermanos y amigos, quiero llevaros en esta mañana al capítulo 12 de Hechos. El jueves pasado, en la reflexión bíblica que tuvimos, que tenéis en YouTube, Raquel Avellán nos hablaba de Nehemías y comentaba que, un servidor comentaba al final que precisamente el lunes pasado en la asuntanza se habló sobre Nehemías. Y viendo lo que esta mañana nos compartía Matías del Salmo 84,
Creo que el Señor por lo menos lleva un tiempo hablándome en este sentido y hoy creo que quiero compartiros lo que siento de parte del Señor para mi vida y para la Iglesia también. Os llevo al capítulo, es un poco extensa la lectura, pero vamos a hacer mención de todo, así que quiero leerlo con vosotros. Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 25. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la Iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ay, Rodiña, ay, Rode, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Pero Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el trono y les arengó, es decir, los animó, les echó una buena arenga, un discurso animándoles. Y el pueblo lo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Impactante esta historia, ¿verdad? Y aún 2000 años después nos sigue tocando. La Iglesia de Dios como tal ha cambiado en sus formas, en sus maneras, en algunas cosas, si bien el Evangelio sigue siendo el mismo. Y nuestro desafío en pleno siglo XXI es presentar a Jesús como lo hacía la Iglesia primitiva. Las vivencias de la Iglesia primitiva nos sirven de ánimo, de consuelo, de desafío. No, permitidme usar un término informático, no para copiar y pegar. Si Dios hizo eso, entonces puede hacerlo ahora. Si Dios actuó de esa manera, puede actuar
pero no significa que sea un copia-pega. En el pasaje que acabamos de leer, bien podría ser quizá una iglesia perseguida hoy en día, ¿verdad? La iglesia hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue perseguida, hay mucho del rey Herodes suelto por ahí. Y hemos visto que hay persecución, que hay oración, que hay milagros de Dios, que hay, en definitiva, respuestas de Dios. Creo que hay varias lecciones que podemos aprender de este pasaje. El Evangelio siempre se ha encontrado, y hasta que no estemos en las puertas del cielo, siempre se ha encontrado con puertas cerradas. Puertas que necesitan ser abiertas. Y sabemos que Dios hace, hizo y hará milagros. Sabemos que Dios abre y Dios cierra puertas. Esto lo decimos muchas veces. Pero también, hermanos, hay puertas que tú y yo debemos abrir. Hay puertas que la Iglesia debe abrir, que Dios no las va a abrir porque son responsabilidad nuestra. Permitidme, sin más preámbulos, pensar esta mañana en las 3 puertas que encuentro en este pasaje. Es muy interesante que empiezan las persecuciones y dice en el versículo 1 que el rey Herodes echó mano a algunos para maltratarlo y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Hemos de reconocer que las persecuciones y los cristianos son muchas veces usados como material, como arma política, como herramienta política del poder político. Lo estamos viendo en países, Corea del Norte y otros países, aún incluso en nuestro país en cierto modo. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios siempre incomoda a los poderes terrenales. No puede haber comunión entre las tinieblas y la luz. Es muy interesante. Él vio que había agradado a los judíos. Pero es que vamos a ver, Herodes y los judíos no se podían ver ni en pintura. Herodes detestaba a los judíos y los judíos detestaban a Herodes. El cariño era mutuo, lo del cariño me entendéis. Decía Winston Churchill que la política hace extraños compañeros de cama. Satanás sabe cómo tienen que aliarse los suyos, aunque aparentemente no puedan verse, aunque aparentemente no se traguen, porque lo que menos le importaba a Herodes eran los cristianos, lo que le importaba era congraciarse. Y los cristianos somos puestos muchas veces en ese punto de mira, porque Satanás lo que quiere destruir es a los creyentes, quiere destruir tu vida, quiere destruir la iglesia en general y la iglesia local también. En medio de todo este mare magnum, Dios obra un milagro. Lo vemos en los versículos 7 al 9. Dios envía a un ángel y el ángel le quita las cadenas a Pedro. Salen de la cárcel. La primera puerta está abierta. La cárcel tiene puertas. Toda cárcel tiene puertas. Varias puertas. Es más, yo creo que más que en una exposición de muebles, donde más puertas encuentras es una cárcel. Por el ministerio, claro, he visitado varias prisiones y todas están llenas, aparte de rejas y demás, de puertas. Dios abrió la puerta aquella. Aquella puerta no se podía abrir desde fuera. No podía nadie, ni siquiera podían abrirla desde dentro. Queridos hermanos, como en aquel momento, en la iglesia primitiva, Dios conoce qué estamos pasando nosotros, cada uno de nosotros. ¿En qué celda estamos? ¿En qué prisión nos podemos encontrar? ¿Qué prisiones tiene la iglesia actual, la iglesia local? Yo estoy pensando en nuestra iglesia local. Salmo 103, versículo 13, la versión del Jubileo, dice: como el Padre tiene misericordia de los hijos, tiene misericordia el Señor de los que le temen. La versión 60 dice: como el Padre se compadece de los hijos. Pero no solamente una compasión de bonachón, sino como el Padre tiene misericordia de los hijos, así se compadece, así tiene misericordia el Señor de los que le temen. Como en el primer siglo de nuestra era, Dios hoy sigue teniendo misericordia de su pueblo. Perdonad.
como en el primer siglo de nuestra era, Dios sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Porque a veces decimos su pueblo, parece que yo no entro ahí, pero Dios tiene misericordia de ti y de mí. Querido hermano, querida hermana, Dios sabe a qué problemas te estás enfrentando hoy. Dios sabe qué cárceles hay en tu vida en este momento. Dios sabe qué situación estás pasando. Pero Dios no se queda en una anécdota y diciendo, bueno, pues mira, si Pepe, no sé si hay algún Pepe aquí, pero me perdone, si Pepe está pasando una situación, bueno, pues mira, yo esta mañana he leído el periódico, pero me he quedado simplemente en la lectura, me he informado, pero no he podido hacer nada. Y a veces tenemos un concepto de Dios así, Dios lo sabe todo. No, Dios no solamente lo sabe todo, sino que Dios actúa. Dios no solamente sabe qué problema tienes, sino que quiere librarte, mi hermano, mi hermana. Ahora la pregunta que yo en esta mañana me hago con vosotros a la lectura de la palabra es, ¿dejamos que Dios nos libere? A veces nos hemos acostumbrado a vivir en una zona de esclavitud, en una zona de cárcel, nos hemos acostumbrado a vivir encerrados, nos da miedo salir de ahí. ¿Dejamos que Dios nos libere? Yo busqué al Señor, decía el salmista, y el Señor me oyó y me libró de todos mis temores, de todos mis miedos. Salmo 34:4. Me llama mucho la atención. Pedro estaba allí, resplandeció la luz, dice, versículo 6, cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. Ya me gustaría tener el sueño de Pedro, os lo digo. Sabiendo que al día siguiente me van a sacar y me las voy a pasar no precisamente muy bien, yo no sé quién de vosotros dormiría. ¿No recordáis a Pedro en una situación similar? No hacía mucho. ¿Recordáis en Getsemaní? Jesús está orando y Pedro, que le ha dicho, no, voy a estar contigo. Pedro es uno de los que se duerme. La iglesia estaba orando, como Jesús estaba orando en Getsemaní, pero Pedro estaba durmiendo. Y a mí eso me lleva a pedir al Señor que me enseñe a tener mis ojos abiertos, a no dormirme. Pero también me lleva a dar gracias a Dios porque Él obra milagros en nuestras vidas a pesar de nuestras torpezas. Qué torpeza la de Pedro, ¿verdad? El que se allí en la cárcel. Mi hermano, mi hermana, tengamos los ojos abiertos. Porque a veces Dios está obrando milagros y nos parece mentira. Dios está abriendo puertas, mi hermano, mi hermana. Es que a veces decimos, el Señor tarda en contestar. No, es que soy yo que sigue durmiendo, que es diferente. Sigo durmiendo y no me entero de los milagros, porque Dios está abriendo puertas, aunque tú estés durmiendo en tu dolor, aunque tú estés durmiendo en tus quejas. Hay cristianos, yo espero que ninguno de los que están aquí en esta sala, ni de los que nos ven, pero hay cristianos que, permitidme la ironía, la primera semana en el cielo lo van a pasar fatal, porque se han acostumbrado a vivir en sus quejas, y en el cielo no habrá llanto ni dolor. ¡Ay, qué tristeza el cielo! ¿Entendéis la ironía, verdad? Dios está abriendo puertas, quitando cadenas, aunque tú estés durmiendo en tu dolor, en tus quejas o en tus comodidades. Porque a veces estamos tan a gusto que nos olvidamos de Dios, que nos dormimos en nosotros. Recordamos Deuteronomio capítulo 8. Te acordarás de todo el camino. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dios tiene el control de la historia, en el pasado como lo sigue teniendo ahora. Y Dios sigue abriendo cadenas, Dios sigue abriendo puertas, hermanos. Dejar que Cristo more en abundancia es someternos a Él y al poder libertador de Dios. A veces nos hemos olvidado de esto, nos hemos contentado, por supuesto que está bien, el saber que Dios nos ha salvado, pero es que Dios también nos ha libertado y nos liberta. Y la iglesia de Dios, esa iglesia que ora, tiene respuestas, sean los tiempos que estemos viviendo, sean tiempos de persecución o tiempos de facilidad. Me llama la atención, versículo 7, una luz resplandeció en la cárcel.
De aquella no estaba bien feroz como hoy en día, ¿eh? Aquella no había fallo de electricidad, es que no había. Y si hay un sitio donde no habría luz, sería en una cárcel. Como mucho las linternas seguramente unas antorchas quizá de los guardianes. La luz de Dios brilla en cualquier oscuridad en la que estemos, en lo personal y como iglesia. Me llama mucho la atención esta luz que brilló. Recuerdo la luz que tiempo más tarde ilumina, recordáis, a Saulo, que estaba en una prisión también, en la prisión de su carácter, en la prisión de su religiosidad. Y recuerdo una luz que unos 30 y tantos años antes brilló. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto, su luz hemos visto y venimos a adorarle. Dios sigue iluminando en nuestras prisiones hoy en día. Permitidme decirlo de una forma, si queréis, un poco más cruda. Dios sigue brillando con su luz, sea la mazmorra en la que estemos nosotros. Ahora bien, una cosa que quizá podemos decir, mira, Pedro no se enteraba. Sabes, seguramente en ti y en mí hay cosas que nos parecemos mucho a Pedro, pero hay un ejemplo en esta actitud de Pedro. Pedro, aunque no se enteraba mucho, obedeció. Esta fue la clave de la libertad, una de las claves. Dios está abriendo puertas, pero sin obediencia no podemos atravesarlas. ¿Recordáis cuando Dios enviaba el maná en el desierto? ¿Qué hacía Dios? Lo enviaba, pero ellos tenían que salir a la tienda. Si no hay pasos de fe en nosotros, no hay liberación, no hay maná del cielo. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta, otras versiones dicen al portón de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Un portón que aquello pesaría. ¿Cuántos guardias necesitarían para mover aquella barrera, aquella portón? Se abrió por sí misma, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. La segunda puerta es muy interesante. ¿Sabes? Cuando Dios hace milagros, nada más que los hace perfectos. Dios no deja los milagros a la mitad. Dios se acuerda que somos polvo, como dice el Salmo 103. Pasaron la primera y la segunda guardia. Me gusta mucho cómo Lucas detalla. Pasaron varias guardias, no te creas, ¿eh? Ya, oye, permitidme la expresión. Ya con la primera guardia, ¡oh, qué milagrazo! Pero ¿y si nos pillan en la segunda? Cuando Dios actúa en su totalidad. Y podemos recordar esta mañana a Daniel en el foso de los leones. No tuvieron ni un rasguño. ¿Sabes a veces cuando te haces un rasguño, pues no sé, con una esquina por ahí, y dices, ¿dónde me hice este rasguño? Es que Daniel no tenía ni eso, en los leones. Porque cuando Dios actúa bien. ¿Quién podrá hacer daño a los escogidos de Dios? Escribiría el apóstol Pablo a los romanos, ni una flecha, ni una saeta les hará daño. Desde luego, cuando nos presentemos ante la presencia del Señor, sabremos la de veces que Dios nos ha liberado de cosas que ignoramos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, yo estoy seguro que nos vamos a encontrar en la presencia del Señor, cuántas veces el Señor nos ha liberado de primeras y segundas guardias? Es tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces damos gracias a Dios por las cosas que nos ha librado? Estoy seguro que muchas veces, ¿verdad? Pero algo que aprendo por la Escritura y que en los últimos años estoy procurando llevar a cabo es dar gracias a Dios porque Dios me libra de muchas cosas que seguramente ignoro. ¿Sabéis por qué? Porque como el salmista diría en el Salmo 31:15, en sus manos están nuestros tiempos. Y a veces veo cosas, hace poco he visto milagros en mi vida. Yo digo, madre mía, y esto es lo que me doy cuenta. Recordando a Agustín de Hipona, lo que conocemos es una gota, lo que ignoramos es el océano, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nuestra vida está en sus manos y seguro que nos ha librado de muchas cosas de las que somos ignorantes. Primera de Corintios 13 dice que entonces conoceré como fui conocido. Por eso digo, no sé si habrá primera semana, no sé qué es eterno el cielo,
pero por lo menos los 5 primeros minutos en el cielo son de todo lo que vamos a descubrir. La puerta de hierro, dice, el portón, ¿verdad? Aquella puerta seguro que chirriaría, porque no había 3 en 1 como hoy en día. No sé cómo estaría de engrasada. A veces, queridos hermanos, tenemos tanto miedo a los gritos del mundo, a los chirridos. A veces tenemos tanto miedo a lo que el pecador nos puede hacer, a lo que la gente, Satanás nos puede hacer, que olvidamos que Dios tiene el control de todo, incluso del chirrido de la puerta. Muchas veces yo sé que viene alguien, sabemos que viene alguien, estamos aquí y ya oímos la puerta, ya sabemos que viene alguien. Pero allí no se oyó ni siquiera el chirrido de la puerta, que me debe haber seguido alguno y dice, ¿de dónde están los guardianes? Es que nadie se enteró, ni siquiera de los guardianes que tuviera el oído más fino a la hora de dormir. Dice el versículo 10, la puerta se abrió por sí misma. Esto no es un milagro, esto es un remilagro, esto es un milagrazo, a la 8ª potencia, permitidme. ¿Acaso Dios no tenía poder para abrir la puerta? Dios es el dueño de todo. Dios controla todo, incluso las leyes de la naturaleza. Dios abrió la segunda puerta. Y llegamos al versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó Pedro a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¡Ay, qué bueno! No sé si era jueves, pero casi. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Aquí en Galicia sería Rodiña, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Es que esto parece ya, permitidme, casi de broma, ¿no? O sea, están orando, pero la puerta la dejamos cerrada. Queridos hermanos, el ejemplo de la iglesia primitiva tiene que seguirnos a nosotros hoy en algunos aspectos. Porque como a la iglesia primitiva, Dios oye a la iglesia que ora. Nuestras oraciones no caen en saco roto de Dios. El vaso de Dios no está estropeado. El vaso de Dios siempre tiene lugar para nuestras oraciones. Dios oye a la iglesia que ora. Dios, fijaros, versículo 12, oye a la iglesia que se reúne, decía Matías antes, ¿verdad? Anhela mi alma ardientemente, desea, se desespera, se destroza por oír, por estar en la presencia del Señor. Una iglesia que, como la nuestra, ojalá, oran todos. Se nos dice que estaba María, la madre de Juan Marcos, que había muchos hermanos, incluso estaba una joven llamada Rode. Y esto me lleva a algo que aprendí desde niño, que creo que es bíblico. La iglesia debe enseñar y vivir la oración desde la más tierna infancia espiritual o física. Y una persona que se convierte puede orar al día siguiente, el mismo día, porque Dios escucha a la iglesia que ora. ¿Amén? ¿O no lo creemos? La oración, queridos hermanos, debe no solamente ser una reunión o una costumbre buena, lo es, sino que tiene que ser, como nos apuntaba Matías antes, una desesperación de nuestra alma. Permitidme en esta mañana ser muy directo. ¿Qué te impide asistir los jueves a la reunión de oración? Me puedes decir, ay, es que a veces yo por Zoom no sé manejarme. Querer es poder. Ay, es que cuando uno está desesperado por Dios, uno hace lo que sea. Cuando uno está desesperado por algo, uno hace lo que sea. Cuando éramos novios, Marisa y yo, ya hace algún tiempo, seguimos siéndolo después de casados también, pero bueno, yo muchas veces llegaba cansado, pero a mí, como yo estaba desesperado por ella, espero que ella por mí también.
releía sus cartas, ¿sabéis? También me gastaba muchos monedas de 100 pesetas. No había tiempo, todo el tiempo me parecía poco. ¿Qué impide, hermano o hermana, que no asistamos a la reunión de oración? Es triste cuando hablo a veces, hablamos con hermanos de otras iglesias, todos coincidimos en una cosa, es que el culto de oración es el que menos asistencia tiene. Me alegro de la asistencia del domingo, me alegro de la asistencia del jueves, pero aspiro a más, porque Dios escucha a la iglesia, hermanos. Seguro que cada uno oraba en su casa y seguro que algunos diréis, yo en mi casa oro, Jonathan, ¿cómo se te ocurre decirme esto? O tomémoslo como reflexión delante del Señor. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando nos reuníamos en la otra dirección antes física, en la calle Rosalía de Castro, que varios jueves no asistí porque los jueves, curiosamente, me entraba migraña. Me entraba migraña y yo decía, con el dolor de cabeza esto, madre mía, me lo pierdo, pero el Señor sabe. Hasta que un jueves dije, aquí ni migrañas ni ramos de gaita, yo voy a la reunión con la migraña y todo. Y recuerdo aquella predicación como una de las que más tocó mi vida. Lo que nos perdemos cuando ponemos excusas. La iglesia necesita que nos reunamos para orar, hermanos. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque cuando estamos juntos, reunidos, estamos en la casa del Señor. Y hemos tenido reuniones por Zoom. Desde luego, a mí lo que peor me ha sabido de la reunión por Zoom es que se terminara, porque la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. No por el predicador, sino por el mismo Dios. Y ellos están orando a Dios y Dios contesta la oración. Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió. Y cuando fue diciendo que estaba Pedro fuera, le dijeron los demás, versículo 15, estás loca. Ay, filliña, estás como una chota. Estás fatal, filliña. Estás fatal. ¿Qué pasó, pues? Dios estaba actuando, pero ellos tenían la puerta cerrada. Eran prudentes, por supuesto, y hay que ser prudentes, pero tenían la puerta cerrada. Creían en Dios, se sentían en cierto modo libres, pero vivían encerrados. Sabían que Dios, no te preocupes, Tiago, si el programa no funciona. Sabían que Dios puede actuar, pero no se creían las respuestas de Dios. A Rode la tachan de loca. Esto son cosas da xuventude. A rapaciña non dá moito. Ti estás loca. Dios estaba respondiendo a la oración de aquella iglesia, pero ellos vivían ajenos a la respuesta. ¿No te suena esto en tu vida, en la mía? Dios había abierto puertas, pero ellos también tenían que abrir su puerta. Es más, la costumbre, que era en cierto modo una virtud, se convirtió en una losa. ¿Cómo actuamos cuando hermanos sencillos ven milagros de Dios? ¿Cómo actuamos cuando Dios responde? Ay, Rode, nunca ha pasado esto. Estamos orando que Dios haga un milagro, pero mañana Pedro va a cuchillo. Quizás estás orando por cosas hace años en tu vida y dices que Dios no me ha respondido. Es que tú no has abierto la puerta. De Rode no sabemos nada más. Qué triste es pasar a la historia siendo una iglesia que cerró sus puertas a las respuestas de Dios. Qué triste es que mi nombre, tu nombre, pase a la historia como alguien que no abrió, por gozo, por lo que tú quieras, pero no abrió
su corazón a las respuestas de Dios. Podemos haber cerrado la puerta de la iglesia, la puerta del corazón, aunque estemos esperando las respuestas de Dios, aunque como aquella iglesia estemos desesperados orando. Mis queridos hermanos, no esperemos cambios si no estamos dispuestos a abrir nuestras puertas. Y permitidme en esta mañana lanzar algunos desafíos, que lo siento así delante del Señor. Llevo meses con estos desafíos. ¿Qué iglesia queremos dejar para el futuro? Permitidme, viendo este ejemplo, ¿queremos seguir como hasta ahora? ¿O queremos que Dios nos refresque y nos bendiga? Los tártaros de Asia Central solían utilizar una forma muy particular de maldecir a sus enemigos. Eran nómadas, y cuando le deseaban lo peor a sus enemigos, no les echaban maldiciones para que sus armas se les oxidasen o para que, no sé, a una enfermedad les tocara. Simplemente les decían que os quedéis siempre en el mismo lugar. Eso es todo lo malo que te deseo. Porque para un pueblo nómada por excelencia, la idea de vivir en el mismo sitio era señal de morir. Era señal de una vida incompleta, una vida triste. Queridos hermanos, la puerta tenemos que abrirla nosotros. Y hay cosas que hemos de cambiar. El Evangelio es el mismo, pero tenemos que abrir puertas, abrirnos a la sociedad. Los últimos versículos, en los últimos minutos de la reflexión, quisiera pensar en la consecuencia de todo ello. Cuando Dios abrió las dos primeras puertas, cuando la iglesia, a pesar de todo, abrió la puerta, dice el versículo 16, Pedro persistía en llamar. ¿No estará el Espíritu Santo persistiendo en llamar a la puerta de nuestra iglesia? ¿No estará hoy el Espíritu Santo persistiendo en tocar la puerta de tu corazón? Y cuando le abrieron, se quedaron atónitos. No esperes llevar sorpresas de Dios si no estás dispuesto a abrir tu corazón. Cuando dejamos a Dios que actúe en nuestra iglesia, cuando dejamos a Dios que actúe en nuestra vida, vamos a ver milagros, vamos a ver oraciones contestadas. A veces decimos, como decía otro día la hermana Raquel, pensamos que España es muy grande. Naranjas de la China. Dime un sitio sencillo y vamos a predicar. Con duros somos nosotros. No pretendamos, queridos hermanos, que el Evangelio toque vidas si antes no toca la nuestra. No pretendamos que el Evangelio abra puertas de corazones si antes no está abriendo la puerta de nuestro corazón. Se quedaron atónitos, se quedaron pasmados, se quedaron sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste sin palabras por lo que Dios hizo con tu vida? Quizá a veces vivimos historias como el abuelo Cebolleta, historias de la guerra. Vivimos a veces de historias del pasado. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste, que nos quedamos atónitos, sorprendidos, impactados por las respuestas de Dios? Dios no va a respondernos si tenemos nuestras puertas cerradas. Salmo 25:14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Y vamos al Apocalipsis, un versículo que usamos muchas veces en la evangelización, pero que es para creyentes, está dicho a una iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, hay puertas que Dios no va a abrir, que tenemos que abrir nosotros. Si abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Queridos hermanos, se trata de responsabilidad, de abrir puertas, nuestras puertas. Cuando Pedro oyó eso, les hizo señal de que callasen y les contó lo que el Señor, cómo el Señor le había sacado de la cárcel. La presencia de Dios en la iglesia lleva algo tremendamente de lo que estamos necesitados. La comunión, la fraternidad.
Cuando Dios está obrando en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, cuando Dios está obrando en la iglesia Jesús vive, eso se comparte, no para presumir, sino para honrar a Dios. ¿Cómo Dios le había sacado? No dice, ¡ay, lo mal que estaba yo allí dentro! Y lo dormido que estaba, bueno, lo del ángel fue una anécdota, nada más, ya 2 palabras ya me sacó pronto. ¿Cómo Dios le había sacado? A veces compartimos testimonios donde nosotros somos el protagonista. Y si mi testimonio no, si Dios no es el centro de mi testimonio, si Dios no es el centro de mi vivencia, entonces no estoy testificando de Dios. A mí me duele cuando a veces oigo hermanos, antes de conocer a Cristo quizá tuvieron una vida azarosa, a veces casi de película, permitidme, en el mejor de los sentidos, y ensalzan tanto todo lo malo que era y no lo que Dios hizo y lo que está haciendo. Para testimonios malos ya tengo la tele, bueno, y otras cosas. La comunión con los demás, queridos hermanos, la comunión entre los hermanos es reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Hasta el versículo 23 podríamos leer y no voy a releerlo por amor al tiempo. Cuando la iglesia abre sus puertas, Dios entra en ella y esto ocasiona impacto en la sociedad. Hasta ese momento habían pasado unas horas y Herodes ni los guardianes se habían enterado. Pero cuando la iglesia abre sus puertas, se enteran. ¿Saben los de afuera nuestro testimonio? O mejor dicho, ¿ven los de fuera nuestro testimonio, aunque no nos acepten y quieran perseguirnos? A veces somos cristianos y estamos tan agradecidos con Dios porque no tenemos problemas con los demás. Y es una bendición. Pero el problema, valga la expresión, de no tener problemas es cuando es porque yo no doy testimonio. Cantábamos de niños y nos enseñaba, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz a un perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. ¿Cómo llegamos a los demás? Porque, como dice la alabanza, ¿verdad? El amor de Dios no se puede esconder. Dios abrió 2 puertas, pero la iglesia no se expandió hasta que la puerta que ellos tenían que abrir no la abrieron. Versículo 24. Después de todo esto, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Me gusta mucho este matiz. Ay, miren, hermanos, a mí si el versículo terminase con que la palabra de Dios crecía, vamos, yo estoy ya más contento que un niño con 3 chupa-chups. Pero cuando veo que dice que crecía y se multiplicaba, es que estos son los milagros de Dios. Esto estoy ya, si antes estaba más contento que un niño con 3 chupa-chups, ahora es como un niño un día de Reyes. Dios no nos llama solamente a subir, sino a multiplicarnos. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Seguro, queridos hermanos, que todos queremos que nuestra iglesia local crezca, ¿verdad que sí? ¿Alguien dice que no? Normal que nadie lo dice. Creo que todos queremos que nuestra iglesia crezca. Yo creo que debemos aspirar a más, a que nuestra iglesia se multiplique. Porque esto es lo que enseña la palabra. El problema no es que haya oposición o que Satanás haga de las suyas, que las hará. Le decía el rey Matías, he compartido algunas veces, ¿verdad? A veces los cristianos tenemos el comodín de Satanás, porque le echamos la culpa de nuestras responsabilidades. Y a veces nosotros decimos, bueno, es que Satanás es muy malo, la España es muy dura. Abre tu puerta, Dios actúa, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pensar lo contrario es negar el poder de Dios, el todo poder de Dios. El problema no es que haya oposición o que Satanás haga de las suyas. El problema es que la Iglesia, los creyentes en particular, no estamos dispuestos a abrir nuestras puertas, a abrirnos a la sociedad. El legado de esta Iglesia sigue impactándonos hoy. La pregunta, vuelvo a lanzarla. ¿Qué legado dejaremos nosotros? ¿Qué herencia dejaremos? Me gustaría que de mí,
espero que de cada uno de vosotros, nuestra Iglesia, se pueda escribir, se pueda decir lo que dice el autor sagrado en Apocalipsis 14:13, con el cual termino. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El testimonio de la Iglesia primitiva sigue hoy impactándonos a nosotros. Eso fue una Iglesia bienaventurada a pesar de sus torpezas. Nosotros lo seremos a pesar de nuestras torpezas si abrimos nuestro corazón a Dios. Que el Señor os bendiga.